En la vida como en el fútbol siempre existirán sucesos y anécdotas que marcaron el deporte rey, donde en más de una ocasión se dieron hechos que quedaron plasmados por muchos, pero que por otros pasaron desapercibidos, dejando así una gran inquietud con respecto a qué fue lo que pasó en realidad, si fueron o no así las cosas, o simplemente se trató solo de un mito o una leyenda urbana. Es por eso que hoy veremos este iceberg del fútbol peruano. La temática es sencilla. A medida que el video avance, ahondaremos cada vez más en lo más profundo, en diferentes niveles que tenemos para esta edición, contando desde hechos que probablemente ya hayas escuchado antes, hasta quizás anécdotas e historias que no se divulgan o cuentan en el argot futbolero, y que por tanto creo yo merece ser contada a fin de poder compartir este material con ustedes. Yo soy Franco de Rincón Fulvitero y, sin más que decir, comencemos. La selección peruana y el repechaje a Qatar 2022. El polémico partido que disputó la selección peruana fue tal vez el suceso más caótico para una generación de hinchas fervientes que esperaron y sufrieron por ver a su selección en el Mundial. Tal vez haya sido el partido más doloroso que nos tocó ver por lejos. A muchos de nosotros nos invadió la tristeza cada día que pasaba tras aquel fatídico 13 de junio, donde un Andrew Redmayne bailaba y se burlaba jocosamente sobre la línea de su arco para distraer al rival, y es así como le tapó un penal a un tímido Alex Valera, rompiendo con la ilusión de muchos peruanos que fueron testigos de aquel momento amargo que vivió la selección nacional. Y no es para nada menos, la selección peruana no jugó un buen partido, estuvieron muy por debajo de su nivel prácticamente todo el equipo, y que esto finalmente dio como realidad que clasificara a la selección australiana a la Copa del Mundo 2022. Ante la desazón del hincha y de toda la prensa mediática, que hasta hace algunos días confiaba en que Perú sacaría adelante una clasificación más, poco a poco se iría dando a conocer y difundiendo todos los excesos que se dieron desde la partida de Lima hacia la ciudad de Doha. Y es que a raíz de todo esto se supo que hubo algunos excesos desmedidos en cómo se organizó el viaje de la selección peruana, donde se les dio luz verde a los seleccionados que viajaran junto con familiares y amigos cercanos, como parte de la concentración nacional, dejando un sabor amargo del hincha, ya que se podría interpretar que el equipo no se encontraba concentrado al 100% de cara al partido frente a Australia. Que hayan viajado y albergado juntos en el mismo hotel, un cocinero, un barbero o los propios familiares de los jugadores, los presidentes de los clubes de segunda división, los presidentes y directivos de algunos clubes de la Liga 1, que misteriosamente fueron aceptados por el propio presidente de la federación, Agustín Lozano, como invitados para acompañar la selección. En total fueron 143 personas a bordo. Sin duda esta sería una de las causantes más detonantes de todo este proceso final, ya que evidentemente en la selección peruana, bajo esa situación en que viajaban todas esas personas y que se albergaron en el mismo hotel, dieron como resultado poca seriedad para afrontar un partido tan trascendental como fue el repechaje para el Mundial de Qatar 2022. Lo más curioso e indignante hasta cierto punto es que luego de saber todo esto, que se dispuso para el conocimiento público, nadie haya salido a reconocer esto como una falta. Una gran falta de profesionalismo, de compromiso, de concentración. Es decir, nadie hizo un mea culpa, ni Oblitas, ni Lozano, ni ninguno de los jugadores de la selección. Lo que dejaría entrever para ellos que esto no fue por menos la causante de la desconcentración que tuvo la selección peruana, de cara al partido más importante para lo que iba a ser la posibilidad de clasificar al Mundial por segunda vez consecutiva. Como lo mencioné hace un momento, nadie dio un signo de mea culpa, asumiendo que se cometió un error de viajar juntos con la selección, que esto habría desconcentrado a todo el grupo y que al final nos alejó del objetivo que venía peleando palmo a palmo Perú desde las eliminatorias más difíciles del mundo. Para sorpresa y muy por el contrario, en algunas ocasiones el propio Juan Carlos Oblitas hasta defendió la medida aludiendo de que es mejor estar con la familia cerca. O también el caso de Roberto Silva Pro, a quien también hicieron la pregunta en un programa muy conocido y donde recalcó que si se clasificaba nadie iba a tocar ese tema. Quién sabe, tal vez el propio presidente de la federación tenga que ver en que nadie hable acerca del tema o simplemente lo normalicen después de todo, lo que nos llevaría a una triste conclusión de que este tipo de hechos vuelvan a suceder en un futuro,
en alguna otra ocasión, o que quizás ya han sucedido, por ejemplo en el Mundial de Rusia 2018, o en la final de la Copa América de Brasil 2019, y que por desgracia nos enteraríamos recién cuando un evento como el repechaje frente a Australia dejó una herida tan grande para el recuerdo del aficionado peruano, que de alguna manera tuvo que exigir una explicación de qué es lo que le habría pasado a su equipo en aquel fatídico partido. La vez que Ronaldo no le pudo anotar a Chemo del Solar. Quizás muchos coincidan de que una de las mejores épocas del fenómeno fue en los años 90, cuando vestía la camiseta blaugrana. Sí, el Fútbol Club Barcelona, equipo que reunió grandes figuras y en el que coincidieron muchos cracks y jugadores de jerarquía, iba a tener entre sus figuras más notables a un joven Ronaldo Nazario, aquel delantero fantástico con una pegada increíble, una bicicleta endemoniada que engañaba a los rivales y un control orientado que pocos relucían en esa época. Pero pocos conocen la vez que hubo un peruano que le hizo el pare, por decirlo de alguna forma, al fenómeno. Y es que para ahondar mejor el contexto, corría el año de 1997 y el Celta de Vigo recibía la visita de un siempre complicado Barcelona, por la Liga Española. En ese año, el equipo de Vigo tenía entre sus filas la presencia en cancha de un peruano. Sí, ese era el Chemo del Solar, que si bien no tuvo un gran desempeño a lo largo de su estadía por la madre patria, quedaría para el recuerdo de muchos hinchas el momento en el que Chemo tomaría las riendas del arco ante la expulsión de José Luis Dieza, arquero titular del Celta, y en vista que los cambios ya se habían utilizado por completo, fue donde José Guillermo del Solar no tuvo más opción que ponerse los guantes y la indumentaria para aguantar lo que iba a ser las idas y venidas a su arco de un rápido e intratable fenómeno. Y aunque el partido ya iba 3-1 a favor del Barça, el marcador no se movería más, con un Chemo demostrando sus grandes cualidades y sobre todo su capacidad bajo los tres postes, atajó tiros libres, tapó más de un mano a mano y hasta se deslizó con las piernas para hacer imposible la llegada peligrosísima de Ronaldo, dejándolo con las ganas de celebrar hasta en 2 ocasiones clarísimas. Cuquín Flores, el truco que se llevó a la tumba. Carlos Antonio Flores Murillo, más conocido como Cuquín, muchas veces mencionado como el verdadero 10 de la calle, muy identificado con el puerto del Callao, forjándose desde pequeño en la Academia Cantolao y haciendo su debut profesional con tan solo 17 años en su querido Sport Boys. Calidad de sobra para aquel talentoso mediocampista que fue truncando su carrera deportiva por los malos hábitos en su vida, sumergida muchas veces en el alcohol y las drogas, hechos que fueron siempre una constante en la vida del futbolista, e incluso por mucho tiempo era tendencia en las noticias, pero no por su gran talento con el balón o la gran técnica de su zurda con la pelota, sino por los excesos a los que se exponía Carlos Flores. La fiesta, la joda y las malas juntas se presentaban de forma cotidiana a lo largo de su carrera, y que poco a poco se iba borrando esa promesa juvenil que alguna vez ostentó el fútbol peruano. Lo que llegaría a preguntarnos, pero ¿cómo es que hacía Cuquín con los exámenes médicos? Ya sea en los controles internos, los exámenes de toxicología o incluso en el examen antidoping. ¿Cómo se libraba y siempre se salía con la suya? Nunca arrojó un caso positivo ante la notoriedad del estilo de vida que llevaba, pero sería una vez retirado de las canchas en un programa de televisión, en donde confesaría que siempre tuvo un truco para burlar la prueba del doping, y aunque por más que el entrevistador le hizo la pregunta, solo confesaría esto, mas no detalló en qué consistía este truco, por miedo a que otro deportista pueda usarlo. Algunos incluso piensan que en realidad el famoso truco al que se refiere Carlos Flores se basaba en obtener una pequeña dosis de orina de otra persona y almacenarlo en un recipiente pequeño. La duda sería cómo guardó ese fluido en el recipiente hasta el momento del sorteo. Algunos incluso piensan que en realidad el famoso truco al que se refiere Cuquín Flores se basaba en obtener una pequeña dosis de orina de otra persona y almacenarlo en un recipiente pequeño. La pregunta sería, ¿cómo hizo para guardar ese fluido en el recipiente hasta el momento del sorteo? Por lo que se podría deducir que sería una especie de consolador pequeño que usaría exclusivamente para ese fin. Con esto quedaría listo en caso de salir en el sorteo de la prueba.
Aunque todo esto se trate de buscar una explicación a lo cual era en realidad la modalidad que usó Kukín para burlar por años las pruebas de doping que todo deportista en su carrera está expuesto, lo que lleva a una conclusión general que es: ¿cuántos jugadores habrá en el mundo del fútbol y el deporte que hayan burlado el sistema de doping bajo un modo similar al truco que usó Kukín? Al preguntarnos cuántos nunca fueron descubiertos, o quizás Kukín no sea el único en que usa este tipo de cosas en Perú. Un secreto que jamás sabremos y que incluso algunos lo llevaron hasta el último día de su vida. Claudio Pizarro y el Country Club. Todos sabemos que el tema con la selección nacional nunca fue lo más destacado para el bombardero de los Andes. Tras convertirse en un referente en el fútbol alemán durante gran parte de su carrera, siendo uno de los máximos goleadores extranjeros de la Bundesliga, no pudo reflejar ese gran desempeño en la selección nacional. Siempre será recordado como el mejor jugador peruano en el extranjero, y hasta hace poco de su primera despedida, el periodista Gonzalo Núñez revelaría cómo es que Claudio Pizarro hacía cuando venía de Alemania a jugar por la selección. La razón es que nunca haya sido ampallado. Explicaría el periodista en el contexto de las eliminatorias a Brasil 2014, que el delantero nacional tenía como objetivo tener 3 días de descanso, y que para asombro de muchos, finalmente conseguía convencer al mismo Sergio Markarián. Claro, esto no solamente para el bombardero, sino para todo el plantel de jugadores, y que su lugar favorito y predilecto habría sido el Jockey Club, lugar donde no podrían entrar periodistas, ya que solo son los propietarios los que tienen acceso a este lujoso lugar, lo que dejaría en tela de juicio el compromiso de los jugadores y por sobre todo del capitán, que en ese entonces fue Claudio Pizarro, y comprobaría esto que no estuvieron concentrados al 100% de cara a los partidos que les tocaba afrontar por las eliminatorias, y que por supuesto esto trajo consigo una serie de malos resultados, así como el distanciamiento y la desunión del equipo. O tal vez esta modalidad era algo frecuente que hacía el bombardero y que no habría sido las únicas veces, dejando mucho que pensar si lo que dijo Gonzalo Núñez pueda llegar a ser o no cierto del todo. O quién sabe si tal vez esta modalidad era algo frecuente que hacía el bombardero de los Andes. La lesión de Andy Polo. Un nuevo proceso sonaba cada vez más con fuerza en tienda blanquirroja. La selección peruana se iba a estrenar nuevamente bajo un nuevo proceso, y que esta vez contaría con la presencia del comando técnico de Juan Máximo Reynoso. El cabezón fue elegido como el encargado de seguir con el trabajo que comenzó el Tigre Gareca, para lo cual se dio una nueva fecha doble FIFA, en donde Perú disputaría 2 amistosos en el mes de septiembre en los Estados Unidos. Esto previo al inicio de la Copa del Mundo, para lo cual Reynoso en su primera convocatoria resultó algo poco inusual y pocas veces vista por un entrenador. Pero como quien le ponía suspenso a la cosa, el cabezón daría 2 listas de convocados. Una lista preliminar de casi todo el equipo entero que optó entre jugadores locales y del extranjero, pero la otra lista resultaría ser un combinado de jugadores solamente del torneo local, en donde su idea fue probar nuevos elementos a fin de que por una cuestión u otra surja al instante como medida de recambio o sustitución. El caso de Andy Polo y su primera convocatoria con Juan Reynoso al mando de la selección nacional sería algo confusa, ya que Andy, junto con otros jugadores de la Liga 1, entrenaba con la lista selectiva. Lo hizo de forma constante por un par de días, hasta que se lesionó Yoshimar Yotun, encendiendo así las alarmas, ya que el jugador del Sporting Cristal no se terminaría de recuperar al 100%, por lo que Polo sería llamado de emergencia como primera opción para salir de la lista selectiva y pasar a entrenar con el primer equipo. Todo iba bien hasta que Reynoso decide que los jugadores convocados participen de la última fecha del torneo local y que jueguen por sus clubes, situación que llevaría al máximo a Andy jugar por Universitario de Deportes frente al Atlético Grau. En aquella fecha del torneo clausura las cosas iban bien. Hasta un momento creí que la 27 era posible aún. La U se bajaba al puntero por 2-0. Andy Polo había sido considerado por Reynoso para viajar con la selección, pero de un momento a otro ocurrió lo impensado, y es que cerca del minuto 70 del partido, Polo se lesionaría, tendido en el gramado, haciendo un gesto hacia el banco de la U y pidiendo su cambio, por lo que una vez finalizado el partido, el parte médico de Universitario no dudó en especificar
que el jugador había sufrido una lesión y no podía viajar con la selección nacional. Sin embargo, algo iba a pasar esa noche que dejó algo de suspicacia y curiosidad, sobre todo por la forma en que Andy se lesiona y sale del campo del fútbol. Ya que si repasamos la actualidad del jugador de Universitario y el problema judicial con su expareja por agresión física, ¿esto podría realmente haber influido? Como se iba desarrollando el problema con su expareja, Polo de viajar con la selección podría haber presentado problemas para ingresar nuevamente a los Estados Unidos, ya que el sistema judicial funciona distinto, a diferencia que en el Perú. Más que nada por el momento y las circunstancias, es lo que se sospecha de la rauda lesión y la decisión de buscar su cambio rápidamente, por lo que la oportunidad surgió para Brian Reina. Lo cierto es que, lejos de pensar que todo esto fuese una mera coincidencia y realmente el atacante de Universitario habría sufrido una grave lesión que lo dejaría sin viajar con la selección peruana, semanas más tarde, a inicios del mes de octubre, el juzgado estadounidense fallaría en contra de Andy Polo, con una sentencia por violencia doméstica, donde el jugador tendrá que pagar una indemnización de $600,000 en primera instancia, por daños y perjuicios a su expareja, levantando más aún las sospechas que si en verdad se lesionó o todo se habría tratado de una estrategia a fin de no poder concretar ese viaje con la selección peruana. La visita del Tigre a Edwin Oviedo. Para nadie es un misterio la buena relación entre Edwin Oviedo y Ricardo Gareca, quien no solo fue respaldado por Juan Carlos Oblitas, sino que por el propio presidente de la federación de aquel entonces, que confió en el trabajo del Flaco y en el proyecto que buscaba la clasificación de Perú al Mundial después de casi 36 años. Esto sin mencionar los momentos más duros que sufrió en el proceso de encontrar y consolidar un equipo para la selección peruana. Por tal motivo, siempre resaltó el gran apoyo que recibió por parte de Edwin y que incluso en su última conferencia de despedida, el Tigre Gareca mencionaría que fue Oviedo y Juan Carlos Oblitas quienes siempre creyeron en su trabajo, que él sería el encargado de guiar a la selección peruana de nuevo hacia una clasificación al Mundial. Objetivo que se logró, y al ser la primera experiencia de Gareca dirigiendo una selección, le guardaría más aprecio aún al Pichotito. En el 2018, Edwin Oviedo sería investigado tras una serie de acusaciones y delitos en su contra, vinculado al caso de los cuellos blancos del puerto, situación que se fue agravando más aún con la detención preliminar de 36 meses que le impuso la justicia peruana como medida en su contra por tráfico de influencias, cohechos específicos y organización criminal. Ricardo Gareca resultaría ser una de las personas que no solo lo visitaría en la prefectura de Lima, sino que también lo habría hecho en el penal de Chiclayo, donde fue recluido hasta cumplir con los 36 meses de sentencia preliminar, hasta concluir con su investigación, situación que hasta el día de hoy sigue vigente y a la espera de una condena, hechos que reflejarían el gran aprecio que el Tigre sintió por Edwin Oviedo, más allá incluso del vínculo deportivo que ambos compartían al mando de la selección peruana. Luego de esto, Gareca saldría a decir que las visitas se tratarían de un aspecto netamente personal, y que finalmente la justicia peruana se debería encargar de todo proceso correspondiente, medida que sería necesaria ser aclarada, ya que siempre este tipo de sucesos hacen que la prensa mediática malinterprete los hechos muchas veces, y por supuesto reflejaría por mucho la grata amistad entre el Tigre Gareca y Edwin Oviedo. El FBI salvó al fútbol peruano, caso FIFA Gate. El controversial FIFA Gate de hecho es más complejo de lo que parece, ya que no solo se involucraría al fútbol peruano. Hasta hace unos años atrás se dio a conocer a través del Departamento de Justicia de Estados Unidos que el expresidente de la Federación, Manuel Burga, sería uno de las 16 personas entre directivos y presidentes de Conmebol, CONCACAF y FIFA involucrados en casos de soborno, derechos de transmisión y hasta fraude electrónico. ¿Pero qué es exactamente el FIFA Gate? Un juicio que se inició en mayo de 2015, en donde se arrestarían a 7 funcionarios de la FIFA, hecho que sería el inicio de una investigación
exhaustiva donde se destaparían otros nombres que estarían implicados en sucesos ilícitos. Entre ellos estaría el nombre del expresidente de la Federación Peruana, y que a pesar de todo, Burga siempre negó todas las acusaciones en su contra. Pero ¿cómo es que Estados Unidos se involucró en este caso? La respuesta a eso es que, según las investigaciones del FBI y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, los casos de soborno se habrían realizado en ese país, alertando así a las autoridades de una serie de extraños sucesos por parte de funcionarios de la FIFA. Esto a su vez arrastró un seguimiento más prolijo que trajo consigo más posibles nombres al caso, y que entre ellos estaría el nombre de Manuel Burga. Finalmente, y tras unos largos 4 años de investigación, el Comité de Ética de la FIFA encontró culpable a Manuel Burga por formar parte de un esquema de sobornos para la adjudicación de derechos de TV y marketing de los torneos de CONCACAF y CONMEBOL. Con esto, Manuel Burga sería castigado de por vida por la FIFA, no pudiendo ejercer ni tener ninguna participación en cualquier cargo que esté vinculado con el ente máximo del fútbol. Solo con el hecho de que esto no hubiera llegado a ser descubierto por el FIFA Gate, quién sabe qué clase de artimañas y artilugios se hubiese presenciado por parte de Manuel Burga con el afán de seguir en el mundo del fútbol, con todo el año que le hizo al balompié peruano por más de 10 años que duró su pésima gestión al cargo. La idea del abogado siempre fue querer perpetrarse en la Federación Peruana de Fútbol. Y es así como hemos ahondado en algunos temas, datos curiosos, teorías e incluso casos que habían pasado caleta, o tal vez olvidados con el tiempo, y que sin duda aún quedará mucho más material para poder compartírselos, pero el video se haría demasiado largo. Por lo que si deseas una segunda parte, házmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios y cuéntame, ¿qué te pareció esta primera parte del iceberg del fútbol peruano? Si el video te gustó, no olvides en darle like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Por aquí te dejaré más videos que he hecho para ti. Esto fue Rincón Fulbitero, yo soy Franco y nos vemos en el próximo video.